Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Bienvenidos a Altitud. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene principalmente que ver con aspectos de demanda, tecnología e infraestructura, las tendencias de mercado hacia aeronaves más grandes. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez que nos subimos un avión, hoy en día nos encontramos en espacios más grandes. Típicamente entre 170 y 220 asientos. Y esto hace que cada vez son más las rutas en las que solamente se ofrece a lo mucho un vuelo al día. A menudo a horas que la verdad no nos convienen tanto como viajeros y no importando el destino al que vayamos. Esta situación hace que frecuentemente tengamos que gastar en noches extras de hotel y quedarnos en algún destino por lo menos 2 días cuando hubiéramos querido quedarnos solamente uno. Anteriormente, recordarán, los destinos de menor demanda se servían con aviones de 50 o 70 asientos y esto permitía que hubiera itinerarios con más de un vuelo diario y que atendían a clientes que deseaban ir y volver el mismo día, como lo mencionaba. Y entonces, entrando en materia, Fabricio, ¿qué nos pudieras platicar sobre esto? Hola Arturo, Nico, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Pues un tema que tiene muchas aristas y con el cual nos vamos a divertir mucho en este episodio, sin duda. Para abrir boca, me gustaría comentar que tenemos unas estadísticas muy reveladoras que nos compartieron nuestros cuates de Avbench, que es una empresa canadiense especializada en inteligencia competitiva de aerolíneas. Y pues para ir poniendo la tónica de la plática. A nivel global, si nos remontamos al 2015, es decir, en la última década, la oferta de asientos ofertados ha aumentado 24%. Y en este sentido, es muy notorio cómo las operaciones con aviones con capacidad entre 150 y 220 asientos, a los que nos referiremos en esta charla como aviones categoría A320 y 737, porque son justamente las capacidades que manejan estas aeronaves, se ha acentuado y se ha vuelto como el avión más común en la industria. De 2015 a 2024, el uso de estos aviones o la asignación de estos aviones en los itinerarios de las aerolíneas en el mundo ha crecido prácticamente 50%. Y hoy, del total de las operaciones, nuevamente a nivel global, el 65% las realizan aviones categoría A320 y 737. En contraste, los vuelos con aeronaves con capacidad menor a 100 asientos, que son los que conocemos típicamente como aviones de categoría regional, se ha reducido considerablemente. Por ejemplo, los aviones turbohélice de 2015 a 2024 han reducido sus operaciones en itinerarios de aerolíneas en un 15% y los jets regionales un 5%. O sea, ¿se están muriendo los chiquitos, los aviones pequeños, Fabricio? Pues mira, no es que se están muriendo, pero sí están en un proceso, digamos, en algunos casos de extinción. En otros son vacíos de capacidad. Ustedes, Nico, Arturo, recordarán muy bien el caso de la antigua Litoral reconvertida en Aeroméxico Connect, que bueno, en sus inicios tenía aviones de 19 asientos, los Metroliners, aviones de 34 asientos, los SAP 340, Nico, seguramente aviones que a ti te tocó asignar, los 145, sí. Después los Embraer 170. Los 170, los 190, sí. Entonces, si se acuerdan, todos esos aviones se han ido de alguna manera descontinuando, se dejaron de fabricar y esto pues dejó un vacío muy importante en muchos mercados, y creo que México es un caso de estudio particularmente interesante, en donde todos esos, digamos, esos espacios de aviones de categoría entre 19 y 76 asientos pues quedaron totalmente desiertos, y eso lo podemos encontrar en distintas partes de Latinoamérica y en otras latitudes, sin duda, Arturo. Y mencionas que esto se enfatiza en Latinoamérica, pero Nico, en
¿esta tendencia es la misma a nivel mundial? Es totalmente la misma. Y yo creo que es importante también que platiquemos por qué es esto, ¿no? Yo creo que mucho, no sé qué opines, Fabricio, pero mucho de esto, la tendencia global de tener aviones más grandes, es por toda la regulación de slots de los aeropuertos que tienen algún tipo de slots que se requieren para aterrizajes, despegues y también toda la regulación de ruido ¿Qué son que los hace que... slots, Nico? Mira, los slots, sí, Arturo, son no son permisos, pero son el poder llegar y despegar de un avión, de un aeropuerto, para que puedan, sobre todo en aeropuertos que tienen mucho tráfico y están congestionados, ¿no? Como grandes aeropuertos como en Estados Unidos, el JFK, Chicago, etcétera. En México, el de Ciudad de México, en otras partes en América Latina, en Bogotá, etcétera. Esos son los slots. Y me refiero mucho también, y que sí está pasando a nivel mundial, y traigo aquí también un par de estadísticas. Mira, por ejemplo, si comparamos el 2023 contra el 2010, el número de asientos que tenían en promedio los aviones en Estados Unidos, por ejemplo, creció 22%, se fueron de 105 a 130 más o menos. En Europa también creció significativamente, creció 11% de 135 a 150 asientos. Y en Asia creció también un 20%, un 18% de 140 a 165. Entonces, esta tendencia la estamos viendo en todas partes. Por ejemplo, también, haz de cuenta, traigo unos ejemplos. En Estados Unidos, por ejemplo, American sacó sacó 200 aviones regionales en el 2019 y metió en esa ruta 737. En Europa, por ejemplo, con la mayor presencia de los low costs, también creció el número de asientos. Por ejemplo, Ryanair, el número de asientos que trae en el 737 son de 197. EasyJet también, y los aviones 320 Neo que han estado metiendo también, para hablar del otro tipo de la familia, también son mucho más grandes. Entonces, todo esto que nos comentó Fabricio en un principio también hace que tengamos menos frecuencias. Yo traigo el ejemplo que decía Fabricio hace rato de los 145. Me acuerdo muy bien que, por ejemplo, cuando entraron las aerolíneas de bajo costo, si se acuerdan, existía solamente, básicamente, Mexicana, Aeroméxico, Taesa, Sí, Aviaxa, sí, era pero un eran muy duopolio, pocas. ¿no? Sí, eran muy pocas, y entraron las aerolíneas de bajo costo con una ventaja competitiva enorme de costos y así, y entraron al ICM. Entonces, lo que hicimos nosotros en Aeroméxico, me acuerdo muy bien, era una estrategia que la llamábamos la estrategia de la Armada de los RJs, que era los aviones chiquitos, esos que mencionaba Fabricio, los 145, los metíamos, y la manera de competir con las aerolíneas de bajo costo era meter vuelos a MPM, que les decíamos, que era irte temprano en la mañana y regresar tarde en la noche, a todos los destinos, y con eso Ese era el tenías... famoso voy vengo, así lo Ajá, marketeaba que lo Aeroméxico. manejamos como el voy vengo, exactamente, y era la manera de competir, pero todo eso por la saturación del ICM se vino cambiando, y salió Aerolitoral, y bueno, salieron estos 145 y salieron los 170, cada vez hay menos 190 y hay más 737, pero también lo que comentó Fabricio hace rato, o tú, Arturo, los destinos tienen mucho menos frecuencias ahora, y cuando hay frecuencias hay una sola, ¿no? Entonces, también es algo que está pasando en la industria. Sí, yo agregaría, Nico, creo que abordas el tema central, que es el de la saturación, la congestión de los grandes aeropuertos, pero también cada vez más aeropuertos inclusive de menor envergadura. Pero también hay otros 2 o 3, me parece, factores clave que han impulsado esta migración hacia aviones más grandes. Primero, claramente, pues, el crecimiento de la demanda. Los mercados pues tienen una cadencia de crecimiento quizás de diferente ritmo en diferentes partes del mundo, pero al final de cuentas los mercados crecen, y si nos remontamos de 10 años para acá, pues el crecimiento de la demanda a nivel global ha sido Enorme, sí. de manera significativa. Número 2 está el tema de la evolución tecnológica. O sea, cada vez tenemos aviones más
eficientes en su consumo de turbocina, en el tipo de componentes que utilizan, los materiales con los que están construidos, etcétera, etcétera. Y eso hace que los aviones, digamos, como el que mencionabas, el 320 o el 321 Neo o el 737, la familia MAX, cuando vemos el costo unitario por silla, por despegue, pues es considerablemente más económico que un avión, digamos, como un ATR-72. De buena fuente les puedo comentar, por ejemplo, que si comparamos el costo de despegue de un 72 o un ATR-72 contra un A321 Neo en una ruta corta, digamos, de 1 hora a 1 hora y media, en donde la diferencia en el tiempo de vuelo no es tanta entre un turbohélice y un jet, el costo unitario de un asiento de un A321 es casi 80% más bajo que el de un ATR-72. Entonces, con este crecimiento explosivo de las susodichas aerolíneas de bajo costo, pues han penetrado mercados, como bien han dicho ustedes, pulverizando el servicio, muchas veces sin ofrecer vuelos diarios, a lo mejor con horarios a mitad de la tarde o a mitad de la noche y los martes y los sábados cuando la gente no quiere viajar, pero han realmente desplazado a las aerolíneas de aviones chicos porque han tenido una penetración masiva. Y cuando vemos este tipo de económicos, pues el turbohélice en este caso no puede competir contra el avión de categoría 321, por ejemplo, o 737 MAX. Y antes competía porque la ruta era muy delgada en número de pasajeros, pero ahora con este incremento en la demanda que describes, ya se justifica el meter más asientos porque cada uno de estos asientos va a tener un costo menor, si te entendí. Sí, totalmente. Y esto, digamos, es como un círculo virtuoso porque en muchas rutas que antes no existían o que solo se servían en autobús, entraron estas aerolíneas de nueva generación apalancando estos costos mucho más bajos. Entonces, por un lado, crean mercado, ¿no? Generan demanda, pero por el otro lado también invaden rutas que eran servidas por aerolíneas con otro tipo de modelo de negocio, tipo las regionales con aviones más chicos, y las hacen a un lado. Entonces, en muchos casos, estos patrones de servicio AMPM que comentaba Nico ya han desaparecido y los pasajeros se han tenido que readaptar al servicio que les ofrecen las low cost, por ejemplo. Pero cuando un mercado estaba atendido, vamos a pensar, con una MPM, con un Embraer 145 de litoral o de Connect, pues había 100 asientos y a lo mejor el mercado sí lo podía aguantar. Pero entra un avión de 200 asientos en un mercado que a lo mejor no ha crecido tanto y pues claramente representa una sobreoferta. Entonces ya no puedes ofrecer el vuelo diario porque el mercado no da. Entonces lo ofreces a lo mejor terciado, lunes, miércoles y viernes, y el pasajero pues se tiene que adecuar o viajar por otro modo de transporte. Oye, ¿y estos aviones categoría 320 y 737, también en nuestra región, en Latinoamérica, se ve su incremento en el escenario? Sí, totalmente. México, Brasil, en promedio más del 70% de las operaciones son con este tipo de avión. En Colombia lo mismo, son los 3 principales mercados de Latinoamérica. Perú, sin duda, Chile, en fin, si recorremos los grandes mercados de aviación en Latinoamérica te vas a encontrar con esta constante. Y déjenme darles un dato bien interesante. De una serie de aeropuertos en esta lista de datos que nos compartió AFBench, vemos que de 2015 a 2024, el aeropuerto que ha tenido el mayor aumento de asientos promedio por despegue es Monterrey. En 2015, en promedio, eran 110 asientos por despegue. Es decir, un avión que les gusta, como un tipo Sukhoi o como un poco más grande que un Embraer 190. Hoy por hoy, el número de asientos promedio por despegue en Monterrey es prácticamente 170. ¿Y esto qué es lo que refleja? Es justamente lo que nos explicaba Nico, que antes había un hub en Monterrey con aviones regionales, ¿no? Entre 190, 145, uno que otro 737, y eso pues, se fue desvaneciendo con la entrada de aviones más grandes. Y hoy el avión prototípico en Monterrey, o sea, hablamos de un crecimiento de más del 50% en la capacidad. Es justamente, pues, vamos a pensar en un 320, un 737, es el 800. hub de Viva, ¿no? Exacto. Entonces, eso te habla de un cambio radical en la configuración de los, digamos, de las flotas y de cómo están desarrollándose las redes de rutas de los operadores.
Oye, y yo también quería comentar una cosa, pero también lo triste de esto, no nada más es que ciertos mercados ya no están tan bien servidos para el consumidor como eran antes, pero otros se dejaron de servir, ¿no? Los muy pequeños, como por ejemplo me viene a la cabeza ahorita el Lázaro Cárdenas, que era súper importante para el puerto. Ahora la gente tiene que ir a Zihuatanejo con la inseguridad, ahora tiene que ir en camionetas, etcétera. Otros mercados que no tocaban tanto el hub de la Ciudad de México como la famosa gira del Golfo, que era salías de Monterrey y llegabas a Mérida por un lado en la mañana y del otro lado salías de Mérida en la mañana y llegabas a Monterrey en la noche y tenías un voy y vuelvo entre todos los mercados del Golfo y sobre todo para toda la industria petrolera que es tan importante y hoy en día ya ni se sirve, ¿no? Entonces también muchos mercados se dejaron de servir por sacar este tipo de aviones y pues hoy, Fabricio, hoy ya de aviones regionales ya casi no hay, ¿no? Pues mira, yo creo que nadie mejor que Arturo para contarnos mercados que eran muy bollantes en años atrás, como la Ruta Maya, que servía a Aerocaribe. Yo me encantaría que Arturo nos comentara un poquito de eso. Sí, claro, mira, recordaremos Aerocaribe nació en los 70s con esa pues etiqueta claramente regional, ¿no? Como aerolínea regional y estaba enfocada principalmente a conectar destinos dentro de la península de Yucatán, base Mérida. Y traía, sí, aeronaves pequeñas, Highlanders, Jetstreams y Fokker 27, que eran perfectos para volar a pistas cortas y destinos de baja demanda y lo que se le llama aeropuertos secundarios, que ustedes ya mencionaron. Sin embargo, ya después por los 80, los 1980, comenzó una expansión poco a poco, incluyendo rutas ya de ciudades sureste de México y eventualmente a la Ciudad de México. Y entonces ahí ya metieron aviones DC-9 que tenían una capacidad de encimita de los 100 asientos. Luego lo compra Mexicana, Aerocaribe, y empezó a transformarse y a convertirse en alguna especie como lo que se llamaba alimentadora. Estas rutas cortas con aviones de 50 asientos empezaron a ser, con los motivos que ya describiste, Fabricio, a ser financieramente inviables y por su costo operativo, además de las nuevas regulaciones, entraron a ser ya totalmente poco económicas, ¿no? Y ya evolucionó a lo que fue Aerocaribe Click, o Mexicana Click, perdón, y que ya bajo este nuevo modelo se dejó de un lado a todas las aeronaves pequeñas, se adopta una flota de Fokker 100, ya de 100 asientos, y en rutas de mucho mayor densidad, y se abandonaron todo el concepto de aerolínea regional. Muchos aeropuertos quedaron sin servirse y bueno, pues ahora tenemos este multimensionado Tren Maya que pretenderá hacer cubrir ese mercado regional, pero pues ya muy alejado del concepto aeronáutico regional. Entonces, vean la paradoja en la que, digo, estamos hablando de México como un mercado, me parece que es un caso de estudio súper interesante. Por un lado, las dos grandes aerolíneas tradicionales del país, Mexicana con Aerocaribe y Aeroméxico con Litoral convertida en Connect, que tuvieron en su momento una actividad regional pues muy intensa con estos aviones más pequeños. Y los hubs que tenían, los hubs, el hub de Hermosillo, me acuerdo perfecto. De Aeroméxico, Hermosillo, que funcionaba como relojito. Monterrey, sí. Y justamente si vemos hoy por hoy Hermosillo, pues el número de destinos y de frecuencias se ha colapsado completamente. Punto, digo, sí. hay algo, pero es mucho menos. Entonces, Aeromar, bueno, qué decir de Aeromar, que fue un gran proveedor de capacidad, principalmente Aeroméxico, también de Mexicana, con aviones pues ATR-42 en sus inicios, posteriormente metiendo el ATR-72. Estos modelos de operación, estas empresas como tal, o ya no existen, ¿no? Aerocaribe ya no existe, Aeromar ya no existe. La Litoral de antaño hoy es un animal completamente distinto, si lo puedo decir así con todo respeto. Que también se está volviendo cada vez más chica también, ¿no? Sí, inclusive, y eso creo que puede ser tema para otro podcast, ¿qué va a pasar con Connect? Connect cada vez más está saliendo del AICM, es una aeronave, digamos, la que opera el Embraer 190,
que si lo comparamos con un 737, pues tiene prácticamente la mitad de los asientos. Entonces, ante la escasez de slots, ya no hace tanto sentido usar ese avión en un aeropuerto tan congestionado, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tenemos esta, llamémosle, desaparición de aviación regional, una evaporación y una extinción prácticamente. Y por otro lado, tenemos el crecimiento vertiginoso y exponencial en los últimos años de Viva Aerobús y de Volaris, que han inventado un sinfín de rutas, muchas de ellas quizás cuando Nico, tú y yo estábamos en posiciones de hacer itinerarios y planear rutas, jamás las hubiéramos imaginado, y sin embargo son rutas que funcionan y funcionan muy bien, pero nuevamente con este tipo de modelo de negocio que en muchos de los casos, digo, no tengo un número certero, pero sí en muchos de los casos son rutas que operan con frecuencias quizás 2, 3, en algunos casos 4 veces a la semana. Y sí hay muchos mercados en donde te encuentras a veces 1 y 2 vuelos a la semana. Entonces, y a mediodía o así que las personas de negocios, ¿cómo le hacen, no? Entonces, en la mitad, digamos, entre lo que desapareció y y las nuevas rutas que se inventaron, hay esta especie de vacío, ¿no? En donde si nos vamos geográficamente recorriendo el país, vamos a encontrar zonas en donde o no hay servicio para nada, o están muy mal servidas, y ese es lo que yo llamo el sweet spot, o el espacio de oportunidad para algún operador regional que pudiera en algún momento resurgir, no con aviones chiquitos de 9 asientos o de 20 asientos, estoy hablando más como aviones de categoría entre quizás el ATR o un Embraer 170. Entre 70 y 100, ¿no? Llamémosle entre 50 y 100, aunque claramente el número de aviones o de modelos disponibles es muy limitado, y eso tiene otro tipo de complejidades también. Pero sí, llamemos en el espacio de 50 a 100 asientos, hay un vacío enorme, y entonces esta desalineación entre los tamaños de aviones cada vez más grandes, del cual ya hemos hablado ampliamente, y la desaparición de las líneas regionales, que en algún momento eran muy, muy activas, entonces quedó ese espacio pues descubierto. Y digamos, es un espacio de oportunidad, pero ¿quién se va a animar a cubrirlo, no? Digo, hay unos intentos, ¿no? de cubrir algunas rutas estas tan especiales por aerolíneas con aviones muy pequeños, pero creo que apenas muy incipiente, ¿no? Y muy pequeños, por ejemplo, el que mencionas en particular, que creo que tenemos en mente, son aviones súper pequeños. Yo creo que son de otro tipo de mercados. No le llegan a lo que comentaba Fabricio de entre los 50 y 100. Y todos esos mercados que antaño, como decía Fabricio, analizábamos nosotros en Aeroméxico, que era el norte del país, y Mexicana el sur-sureste, pues ya dejaron de ser servidos. Y como tú mencionabas, Arturo, pues ahora con el Tren Maya esa es la idea, pero pues ya tampoco es lo mismo, porque las personas de negocios no van a poder ir y venir el mismo día. A mí me viene a la mente, Nico, Arturo, un caso creo que es súper interesante, que es el de Ciudad Victoria, que es la capital del estado de Tamaulipas. Y otra vez, ¿no? Remontándonos a este benchmark del 2015 que utilizamos un poquito para entender la evolución de los tamaños de los aviones, me metí a revisar cifras de AFAC, y en el 2015 Ciudad Victoria manejó prácticamente 50,000 pasajeros en el año, con más de 1,000 operaciones. Y bueno, lo que reflejaba era una actividad de 2 a 3 vuelos diarios de Aeromar, que operaba con ATRs 42 de 48 asientos. Si vemos hoy por hoy, Ciudad Victoria tiene un vuelo 6 veces a la semana con un Cessna Caravan de 9 asientos o de 12 asientos, no estoy seguro, que es un avión que no es presurizado, no tiene baño, y que en el mejor de los casos puede ofrecer una frecuencia al día hoy por hoy. Entonces, esto te habla nuevamente de cómo hay mercados, capitales de estado del país que se quedaron prácticamente en el abandono y que necesitan de un servicio, ¿no? Pues adecuado a las necesidades de la gente, ya sean funcionarios de gobierno, empresarios, o simple y sencillamente gente que quiere ir a visitar a algún pariente, algún amigo. Pues no estamos viendo, digamos, que haya un servicio alineado a la característica del mercado. Y bueno, qué bueno que hay servicio, es mejor un servicio a no servicio, pero claramente vemos como un mercado que llegó a tener 3 vuelos diarios con aviones de 48 asientos, hoy lo mejor que puede tener es un vuelo diario con un avión
monomotor con las restricciones que esto representa, y además pues con el costo que no debe ser nada barato, ¿no? Bien, pues este tema la verdad ha sido muy ilustrativo y de nuevo habrá que agradecer los datos que nos hicieron llegar nuestros amigos de AppBench. Muchas gracias a nuestros seguidores. Les recordamos de, por favor, seguirnos a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram y nuestra página web. Abróchense los cinturones en nuestro descenso y conclusión de este vuelo. Los esperamos en 2 semanas con una charla más de las tendencias que vemos en nuestra industria, ilustrada como lo vieron ahora, siempre con datos duros, hechos, historias de nuestra amplia experiencia como colaboradores y directivos de las principales aerolíneas de México. Un saludo a todos y gracias por escucharnos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos pronto. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.